Mis padres contratan un investigador privado para descubrir que en realidad valgo millones, después de que mi hermano dorado los ha metido en deudas. Yo, de 29 años, he estado aquí sentado, mirando mi computadora portátil durante casi una hora, tratando de averiguar por dónde escribir. Así que comencé con lo básico, presentarme. Supongo que el principio es tan buen lugar como cualquier otro. Crecí en un vecindario de clase media en Ohio con mis padres y mi hermano menor, ahora de 32 años. Desde temprana edad, todo Ohio podía ver que Jack era el favorito. Mis padres nunca lo dijeron explícitamente, pero sus acciones hablaban por sí solas. Siempre describían a Jack como sensible y artístico, mientras que yo era el práctico y resistente. Lo que esto realmente significaba era que yo tenía que minimizar constantemente mis logros y problemas para no molestar a Jack, quien era propenso a la envidia severa y a arrebatos emocionales. Durante la primaria y secundaria, mantuve buenas calificaciones y participé en actividades extracurriculares. No era un genio ni nada por el estilo, solo un niño trabajador que genuinamente disfrutaba aprender. Mientras tanto, Jack tenía dificultades académicas y sociales. En lugar de apoyarnos a ambos por igual o conseguirle a Jack la ayuda que podría haber necesitado, mis padres comenzaron un patrón que definiría nuestra dinámica familiar durante décadas. Protegían el ego de Jack a costa, si ganaba algo, aunque sea el premio a quien salía más rápido de la escuela. Debía ocultarlo en casa porque eso haría sentir mal a Jack. Cuando entré al equipo de baloncesto de la escuela como estudiante de primer año, mis padres no asistieron a un solo partido esa temporada. Se quedaban en casa con él. Sin embargo, nunca estaban demasiado ocupados para las presentaciones de teatro comunitario de Jack, incluso cuando tenía papeles menores. El verdadero punto de inflexión llegó durante nuestros años de preparatoria. Siempre me había interesado en cosas prácticas. Jack, por otro lado, había decidido que quería ser cineasta. Mis padres sacaron una segunda hipoteca para comprarle a Jack equipo profesional de cámaras y software de edición, e incluso financiaron un cortometraje que quería hacer para una competencia local. Cuando pedí un ordenador nuevo de $500 que necesitaba para un proyecto, para una competencia, me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron que ahora no era el momento de hacer gastos. A pesar de la falta de apoyo, logré ganar esa competencia que incluía una beca de $2,000. Cuando llegué a casa era todo tristeza y melancolía. Y no podía hablar sobre mi premio, porque Jack había sido eliminado en la primera ronda de su competencia de cine ese mismo fin de semana. Esa noche escuché a mi madre decirle a mi padre que tal vez deberían pedirme que no mostrara mis habilidades técnicas cerca de Jack, ya que eso lo hacía sentir inseguro sobre sus propias capacidades. Para cuando llegó el momento de solicitar admisiones a la universidad, había logrado asegurar una beca completa para una universidad en la costa oeste. La emoción de mis padres desbordaba cuando parecían más preocupados por cómo se sentiría Jack. De hecho, estaban tan emocionados que me sugirieron que considerara rechazar la oportunidad. Lo único que rechacé fue su sugerencia, y me mudé al otro lado del país para ir a la universidad. Lo hice tan rápido que me olvidé mi ropa interior allí. No es broma, pero compré nueva. En la universidad no encontré gente como Jack, porque la universidad filtra con sus ingresos a las personas consentidas. Trabajé a medio tiempo en el departamento de tecnología de la universidad y tomé proyectos para mantenerme, ya que la ayuda financiera de mis padres era mínima y siempre venía con condiciones. No le digas a Jack cuánto te estamos enviando. Claro, como si $50 al mes fuera algo que debiera esconder bajo 7 llaves. Después de graduarme, tuve la suerte de conseguir un trabajo en una prometedora empresa tecnológica en San Francisco. El momento fue perfecto. Esto fue justo antes del gran boom tecnológico. Y la empresa estaba desarrollando una plataforma de comercio electrónico. Parece el mejor trabajo del mundo, y en parte lo es, pero trabajé muchas horas fuera de horario. Mientras tanto, Jack había abandonado la universidad comunitaria después de 3 semestres y se había mudado de nuevo a casa, donde mis padres lo mantenían mientras él encontraba su camino. Aunque, según lo que comentaban mis padres, ese camino parecía más ir de su baño a la habitación y regresar. La empresa en la que me uní se disparó de verdad, fue un gran éxito. Fuimos adquiridos por una importante empresa tecnológica 4 años después de que me uní. Y como uno de los empleados iniciales con acciones, de repente me encontré con una suma de 7 cifras en mi cuenta bancaria. Tenía 28 años y un patrimonio de poco más de $2 millones. No me volví loco con el dinero. Invertí la mayor parte, compré un condominio modesto pero agradable y seguí trabajando. Ahora en la empresa que nos adquirió, con un salario considerable y más opciones sobre acciones. Durante este tiempo, mi relación con mi familia se había vuelto cada vez más distante. Nuestras conversaciones eran superficiales, con mis padres siempre dirigiendo la discusión hacia Jack y sus últimos proyectos. Un podcast que consiguió 12 suscriptores, un guión en el que estaba trabajando y un canal de YouTube que tenía suscriptores negativos. Esto último es broma, mis padres eran los únicos suscriptos. Aprendí a ser vago sobre mi propia vida,
porque sabía lo que podía ocasionar contarles todos mis avances. Nunca les mencioné explícitamente mi situación financiera. No estaba presumiendo mi riqueza en redes sociales ni nada por el estilo, simplemente vivía mi vida de manera tranquila y cómoda, visitando el hogar una vez al año por Navidad, donde escuchaba con paciencia las actualizaciones sobre los últimos proyectos sin acabados de Jack y las sugerencias apenas disimuladas de mis padres de que podrías ayudar a tu hermano si te está yendo tan bien. El año pasado Jack anunció que quería iniciar su propia productora de cine independiente. Mis padres, que ahora tienen poco más de 60 años y se están preparando para jubilarse, vaciaron una parte significativa de sus ahorros e incluso sacaron otro préstamo contra su casa para proporcionarle a Jack capital inicial. Me llamaron poco después para ver si yo contribuiría a apoyar los sueños de mi hermano, sugiriendo que $15,000 sería un buen punto de partida para mi contribución. Decliné educadamente diciendo que no tenía ese tipo de dinero disponible para fines de inversión en ese momento. Por supuesto, eso era una completa mentira. Yo tenía el dinero, pero sabía por experiencia que cualquier apoyo financiero dado a Jack era como prender fuego el dinero. Había visto a mis padres rescatarlo una y otra vez, tirando dinero en cada nuevo proyecto apasionante que se le ocurría, solo para que se desvaneciera unos meses después. No iba a participar en otro de sus esfuerzos condenados al fracaso. Mi respuesta no fue bien recibida. Mi madre me acusó de estar celoso del genio creativo de Jack, mientras que mi padre dijo que siempre había sido fríamente práctico e incapaz de entender la visión artística. Mantuve mi posición, le deseé suerte a Jack con su empresa y terminé la llamada. Esa fue la última conversación que tuve con ellos durante meses. 6 meses después, la productora de Jack no había producido nada, excepto un logo caro y un sitio web apenas funcional. La inversión de mis padres se había desvanecido casi por completo. Y Jack diciendo que los artistas al principio visitaba a grandes artistas de la historia. Mientras tanto me sometía a una cirugía y me sentía particularmente vulnerable. Busqué a mis padres en busca de apoyo emocional, con la esperanza de recibir algunas palabras de consuelo o simplemente un gesto de preocupación. En cambio me dijeron que estaban demasiado ocupados ayudando a Jack a lidiar con el estrés del emprendimiento. Ese fue el colmo para mí. Decidí tomarme un descanso de contactarlos y enfocarme en mi recuperación y bienestar. Durante 3 meses, hubo un completo silencio en donde no hablamos por ningún medio. Entonces, de la nada, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi madre, a quien siempre me había caído bien, pero con quien hablaba raramente, porque vive en el extranjero. Me dijo algo perturbador. Mis padres habían estado hablando con el resto de la familia sobre mí, diciendo que estaban preocupados por mi extraño comportamiento, es decir, no contactarlos, e insinuando que los estaba abandonando mientras ellos luchaban financieramente. En lugar de estar aliviados de que me fuera bien, mis padres estaban furiosos. Mi tía me dijo que se sentían traicionados y estaban convencidos de que yo había estado viviendo en el lujo, mientras permitía que mi familia luchara financieramente. Al día siguiente, recibí un largo correo electrónico lleno de manipulación emocional de parte de mi padre. Estaba repleto de acusaciones, diciendo que mientras ellos habían estado repotecando su casa para apoyar a Jack, yo había estado acumulando millones y viendo cómo se hundían en deudas. Lo que siguió fue una avalancha de mensajes de miembros de la familia extendida. Mis padres le habían dicho al resto de la familia que yo era un monstruo egoísta, que había ocultado mi riqueza de ellos porque así es como soy yo. No niego que lo he ocultado, pero lo bien que hice. Si no, mi dinero hubiera sido quemado en una gran pila de mierda que hubiera creado mi hermano. Y hablando de él, también se involucró con un mensaje para decirme que estaba decepcionado como hermano, porque yo podría haber hecho la diferencia en su vida, pero en su lugar, elegí ser un maldito cretino. Y luego vino la parte más absurda. Mis padres ahora afirmaban que yo les debía a ellos y a Jack una parte significativa de mi dinero, que es injusto que ellos hayan estado sufriendo todos estos años cuando yo podría haber hecho sus vidas más fáciles. Ya que soy parte de la familia, no puedo simplemente desentenderme del apoyo mutuo. Incluso llegaron al punto de hacer que un abogado se pusiera en contacto conmigo con respecto a su supuesta inversión parental en mi educación, lo cual creo que ya he dejado claro que ha sido mínima. Pero ellos afirman que han invertido en mí, así que quieren cobrar las ganancias de su inversión. La realidad es que trabajé increíblemente duro por todo lo que tengo, y ellos no estuvieron allí en ningún momento. Recibí casi ningún apoyo de mi familia a lo largo de mi vida, solo lo mínimo e indispensable para no llamarlo abuso infantil. Y simplemente elegí mantener mi situación financiera en privado, porque sabía exactamente cómo lo haría desaparecer como magos de Las Vegas. Así que a pesar de lo que ellos opinan, yo no me siento el malo aquí. Yo solo creo que he esquivado una bala, porque si les hubiera dado dinero ya sabemos en dónde habría terminado. Actualización 1. Después de tomarme un tiempo para procesarlo todo, decidí que el mejor curso de acción era abordar esto de manera racional y metódica,
en lugar de reaccionar emocionalmente. Lo primero que hice fue consultar a un abogado, no porque realmente estuviera preocupado por sus ridículas amenazas legales, sino porque quería confirmar profesionalmente que no me estaba perdiendo de nada y que mis derechos estaban completamente protegidos. Mi abogado me tranquilizó de inmediato, diciéndome que la supuesta reclamación de mis padres sobre mi éxito financiero era completamente infundada. Incluso estuvo riéndose un rato mientras leía los documentos. Dijo que el abogado que presentó eso debe tener mucha hambre para estar perdiendo el tiempo con esta tontería. Sin embargo, mi abogado también sugirió que en lugar de ignorar la situación, debía responderles formalmente para dejar claro mi posición. Esto no solo cerraría cualquier amenaza legal futura, sino que también serviría como documentación en caso de que intentaran escalar las cosas más adelante. Así que escribí un correo electrónico a mis padres con mi abogado en copia para aclarar varios puntos importantes. Primero, nunca mentí sobre mi situación financiera, simplemente mantuve mi privacidad, lo cual es mi derecho. El hecho de que no anunciara mi patrimonio no significa algo malo. Cada dólar que tengo fue ganado a través de mi propio trabajo duro, educación y decisiones de inversión. No recibí ningún apoyo financiero significativo de ellos. Ciertamente nada comparable con lo que le dieron a Jack a lo largo de los años. Segundo, no tengo ninguna obligación legal o moral de apoyarlos financieramente a ellos, o su situación financiera actual es producto de sus propias decisiones en las que yo no he participado. No pueden exigir dinero de mí ahora solo porque mi camino llevó al éxito mientras el de Jack no. Tercero, sus acciones recientes. Difundir historias falsas a la familia extendida, intentar manipularme con culpa y tratar de usar amenazas legales para controlarme, han dañado gravemente nuestra relación, y podrían ser sujetas a demandas a futuros y continúan con este patrón. Terminé el correo dejando claro que aunque les deseo lo mejor no me importa en absoluto su situación actual. Declaré que cualquier intento futuro de acosarme o manipularme solo resultaría en acciones legales de mi parte y que yo sí tenía un abogado de verdad y no uno que sostenga su pantalón con una cuerda, aunque no decía nada de eso, pero pueden imaginar lo mismo pero en un léxico más legal, y claro, sin el ataque a su abogado, o al menos no tan directo. No mucho después mi tía, la hermana de mi madre, se puso en contacto conmigo nuevamente, que por si tienen dudas de qué lado está, les digo que el mío, confirmó lo que ya sospechaba. Mis padres habían estado contando a la familia extendida una versión completamente exagerada de los hechos. Según ellos, hicieron enormes sacrificios para llevarme a la universidad, lo cual es absurdamente falso. También afirmaron que había estado ocultando deliberadamente mi éxito, porque no les gustaba hablar bien de un hijo solamente. Mi tía también reveló que no es la primera vez que mis padres hacen algo así. Aparentemente, hace años tuvieron un gran conflicto con el hermano de mi padre, por un problema muy similar. Mi tío se negó a prestarles dinero para uno de los primeros proyectos fallidos de Jack, y mis padres lo cortaron por completo, hablando mal de él con el resto de la familia. Siempre me habían dicho que mi tío fue quien abandonó a la familia por un desacuerdo trivial. Ahora, me doy cuenta de que la historia que me contaron desde niño podría haber sido completamente fabricada. Podría no, lo ha sido, no tengo dudas. He recibido mensajes de Jack, pero son pura manipulación o ataques personales. A veces me pregunto si se está escribiendo a sí mismo, porque parece describirse perfectamente. Al menos cuando me llame egoísta. He decidido bloquear tanto a mis padres como a Jack en todas las plataformas. No quiero más contacto con ellos. Mi abogado me aconsejó mantener registros de todos sus mensajes y correos electrónicos, en caso de que escalen las cosas aún más, pero cree que mi respuesta formal probablemente pondrá fin a cualquier amenaza legal seria. Algunas personas sugirieron terapia familiar y me he reído de una forma increíble. No sé por qué debería tomar terapia familiar, si los que deben solucionar sus problemas son ellos. Yo he seguido con mi vida, y a ellos no les ha importado, hasta que descubrieron que tenía dinero. Además, la terapia solo funciona si todas las partes involucradas están dispuestas a reconocer su papel en el problema y hacer un esfuerzo por cambiar. No veo a mis padres o a Jack haciendo eso. En este momento mis padres y Jack aún se ven a sí mismos como víctimas, y a mí como su boleto para mejorar sus vidas un tiempo, porque es probable que se terminen el dinero rápidamente. Hasta que eso cambie, no tiene sentido siquiera considerar la reconciliación. Actualizaré nuevamente si ocurre algo importante, pero por ahora, eso es todo. Actualización 2 me hace gracia, y sé que, si se lo cuento a mi abogado, se reirá igual de fuerte que con la petición de mis padres. Hay personas diciendo que soy igual que mis padres. Todo porque considero que yo no tengo problemas y mis padres sí. Nunca he dicho que sea perfecto, solo que no he tenido una relación extraña con Jack como ellos. Puede que necesite terapia o solucionar cosas en mi vida, pero eso no es importante aquí. Tengo claro que mis padres seguirán amando más Jack que a mí,
y ninguna cantidad de dinero lo cambiará. Yo ya lo he asimilado hace mucho tiempo, no es algo en lo que deba trabajar particularmente. Pero si eres como mis padres, una persona que se cree con derecho a lo que tienen los demás, lo siento que esta historia no sea como te gusta. Ve a leer a alguien que se arrastre por sus padres y te sentirás feliz. Guay, por último, para terminar esto, Jack, deja de crear cuentas y búscate un trabajo. Pero bien en ese 2 días recibí una carta formal del abogado de mis padres, retirando todas las reclamaciones anteriores, pero ojo con esto. En su lugar, propuso un acuerdo de reconciliación familiar. Este documento esencialmente me pedía que, Juan, me comprometiera a pagar la hipoteca de mis padres, unos $230.0. Tú cubriera las deudas comerciales de Jack, aproximadamente $180.0. Tresan estableciera un fondo de apoyo familiar con un mínimo de $500.0, que sería gestionado conjuntamente por todos nosotros. A cambio, ellos me darían la bienvenida de nuevo a la familia y perdonarían mi comportamiento reservado. La carta presentaba esto como un generoso compromiso que evitaría costosas batallas legales y un daño irreparable a las relaciones familiares. Mi abogado estaba que se ahogaba de la risa y yo estaba allí en su oficina sin saber qué hacer, si llamar a su secretaria o a los paramédicos. Cuando pudo respirar bien, confirmó que no había absolutamente ninguna base legal para ninguna de sus demandas, y que las amenazas apenas disimuladas no eran más que eso, amenazas vacías. No respondí directamente a la propuesta. En su lugar, mi abogado envió una carta breve y profesional rechazando cualquier arreglo financiero. Lo que no esperaba fue lo que sucedió después. Ayer por la mañana, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Jack, llamando desde el teléfono de un amigo, ya que yo había bloqueado su número. Me preguntó si podíamos reunirnos en persona para hablar, solo nosotros dos, sin que nuestros padres estuvieran involucrados. Es más, quería que viajara allí. Después de pensarlo, acepté hacer una videollamada en su lugar, ya que vivimos en costas opuestas. Esperaba otro intento de manipulación, pero lo que recibí fue algo completamente distinto. Jack admitió que siempre había sido consciente del favoritismo en nuestra familia, y que había aprovechado eso a lo largo de nuestras vidas. Confesó que nunca había estado realmente apasionado por el cine, ni por ninguno de sus otros proyectos. Simplemente, descubrió que mostrar interés en actividades creativas era una forma fácil de ganar la atención, admiración y apoyo financiero de nuestros padres. La revelación más impactante fue cuando me dijo que, en realidad, él había sido quien sugirió contratar al investigador privado para investigarme. Según Jack, nuestros padres habían estado hablando de cortarle el apoyo financiero después de su último fracaso empresarial, y él necesitaba desviar su atención de sus repetidos errores. Pensó que si descubrían que a mí me iba bien financieramente, enfocarían su frustración en mí en lugar de responsabilizarlo a él y Jack. Entonces hizo algo que nunca esperé. No una disculpa superficial de perdón si te sentiste herido, sino un reconocimiento específico de cómo había contribuido a mi exclusión de la familia y cómo había disfrutado egoístamente ser el favorito a costa mía. Admitió que siempre había estado celoso de mis verdaderas habilidades y determinación, en contraste con su propio patrón de empezar cosas y nunca terminarlas. Todavía estoy impresionado con esta conversación y lo que significa. Por un lado, aprecio la sinceridad de Jack y la disculpa. Por otro, esta revelación sobre su papel en la situación del investigador privado hace que todo sea aún más inquietante. En cuanto a mis padres, están curiosos exigiendo saber por qué estoy dispuesto a hablar con Jack, pero no con ellos. Parecen creer que Jack y yo estamos conspirando en su contra ahora, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Pero que lo crean tampoco es que me moleste. Planeo mantener la distancia con mis padres en el futuro cercano. En cuanto a Jack, estoy dispuesto a hacer lo mismo. Las disculpas son muy bonitas, pero no quita que sea un psicópata. Al menos ha aceptado mantenerse a distancia, y espero que lo cumpla. Solo el tiempo lo hará saber. También he decidido ponerme en contacto con otros familiares distanciados, incluyendo a mi tío, para escuchar su versión de varios conflictos familiares. Tengo la sensación de que me han alimentado con muchas narrativas distorsionadas a lo largo de los años, y es hora de que la verdad salga a la luz. Actualization. 3 años después de mi conversación con Jack, decidí contactar a mi tío como la primera persona con quien hablar. Se trata del hermano de mi padre a quien no había hablado en más de una década. No estaba seguro de qué esperar, pero estuvo sorprendentemente dispuesto a hablar. Estaba un poco sorprendido de escuchar de mí después de tanto tiempo, pero una vez que le expliqué lo que estaba ocurriendo, me dijo que no era muy diferente lo que sucedió con él que conmigo. Según él, mis padres tienen un largo historial de manipulación financiera, y su trato hacia mí es solo la última versión. Me contó que antes de que mis padres lo cortaran, mis padres habían pedido dinero prestado a varios familiares bajo la excusa de emergencias o situaciones temporales. Las promesas de devolver el dinero casi nunca se cumplían. Lo hicieron tantas veces que eventualmente
La mayoría de la familia se dio cuenta y comenzó a decirles que no. La gota que colmó el vaso para mi tío no fue solo que se negara a financiar uno de los proyectos de Jack, fue enfrentarlos por su costumbre de tratar a la familia como un cajero automático, mientras tergiversaban su propia situación financiera. Pero lo más impactante fue lo que me contó sobre mis abuelos maternos. Según mis padres, ellos recibieron muy poco de ellos cuando fallecieron, lo cual usaron como parte de su narrativa de luchar financieramente mientras nos criaban. Resulta que eso fue una completa mentira. Mis padres en realidad recibieron cerca de $400,000 de herencia hace 10 años, que debía ser dividida entre mi madre y su hermana, mi tía buena. Pero en lugar de ahorrar o invertir ese dinero, mis padres lo quemaron rápidamente en un conjunto de mejoras de estilo de vida, pagando deudas antiguas y financiando los primeros esfuerzos artísticos de Jack. Esto incluía un semestre costoso en un taller de cine prestigioso en Nueva York, algo que ni siquiera sabía. Mientras todo pasaba, algo aún más inesperado ocurrió. Mi padre apareció en la puerta de mi condominio. No tengo idea de cómo voló a través del país sin avisarme. No lo dejé subir a mi apartamento, pero después de pensarlo acepté encontrarme con él en una cafetería cercana. Admitió que estaban enfrentando una ejecución hipotecaria en su casa debido a los préstamos que habían sacado para la fracasada empresa de producción de Jack. Incluso sacó estados de cuenta bancarios, mostrando su terrible situación financiera y un montón de facturas médicas, alegando que mi madre necesitaba tratamientos que no podían pagar. Al principio, solo escuché y luego comencé a hacer preguntas. Le pregunté sobre la herencia. Claramente, no esperaba que yo supiera la verdad, pero pensó rápido para responder. Insistió en que el dinero había sido invertido en el futuro de sus 2 hijos y que cualquier préstamo de la familia era simplemente un malentendido. Cuando lo presioné por detalle sobre la supuesta condición médica de mi madre, de repente se volvió vago y evasivo, lo cual solo encendió más alarmas, unas que gritaban mentira por todas partes. Le sugerí que hablar con un asesor financiero, considerara vender la casa y ajustar a su estilo de vida a su realidad financiera. También dejé claro que, si querían algún tipo de contacto en el futuro, tendrían que comunicarse a través de mi abogado. Hasta que estuvieran listos para tener una relación honesta, no quería saber nada de ellos. Cuando se levantó para irse, hizo un último intento de hacerme sentir culpable. Espero que seas feliz viviendo en el lujo mientras tu madre y yo terminamos en la calle. Supongo que todos esos años de criarte no significaron nada, eres muy frío. Le respondí. No sé si feliz, pero es lo que merecen. Cuando llegué a casa, luego de terminar mi café, vi varias llamadas del número que usó Jack solo en aviso. Mamá y papá están furiosos. Están hablando de contactar a tu empleador o presentarse en tu lugar de trabajo para exponerte. Ten cuidado. Eso fue la gota que colmó el vaso. Contacté de inmediato al equipo de seguridad de mi empresa y les informé sobre la situación. También tomé medidas de seguridad adicionales en mi hogar por si mis padres decidían escalar las cosas aún más. Si lo hacen, mi abogado estará feliz de demandar. Hasta ahora no hemos considerado una orden de restricción porque básicamente no sirven para nada. Al estar en diferentes estados, su valor es casi nulo. Lo único positivo de todo esto es reconectar con mi tío y otros familiares distanciados. Aparentemente, no soy el único que ha sido tratado de esta manera. Incluso hemos creado un grupo de apoyo para compartir historias y apoyarnos mutuamente. Actualization 4 es demasiada casualidad que, desde que recibí esa disculpa de Jack, no he tenido más comentarios aquí apoyándolo a él o a mis padres. No sé, curioso, ¿no crees? Por suerte, lo que me advirtió Jack no ha sucedido. Comienzo a pensar que quizás fue una mentira suya, así que no he tenido el placer de demandar. Para quienes opinan que debería haber demandado por difamación, nunca dijeron algo que realmente me afectara. Siempre fueron cosas que decían a la familia. Nada sustancial. Comienzo a ver un patrón aquí. Siempre sugieren que demande, pero lamentablemente no siempre hay una base legal para hacerlo o tiene algún beneficio. No porque tenga algo de dinero ahorrado voy a comenzar a desperdiciarlo en abogados. El chat familiar con personas afectadas por mi padre ha sido muy bueno. Hay muchas historias allí, pero no quiero aburrirlos, porque son historias similares a la mía. ¿Necesitamos dinero o hablamos mal de ti? Hay más gente en ese chat que personas que aún apoyan a mis padres, aunque aún las hay, porque, luego de vender la casa, han estado viviendo en la de un familiar. Es el único lugar que les queda, porque ni siquiera vendiendo la casa han podido pagar todas sus deudas. Mi tío dijo algo en el chat grupal hace poco. Qué pena que nuestra familia no tenga una buena genética. Mi hermano va a necesitar mucho para vivir lo suficiente como para pagar sus deudas y retirarse. Me reí y luego me di cuenta de que yo también tengo la misma genética. Al menos, financieramente, soy más responsable que mis padres. Y puedo retirarme antes de tiempo, pero será hora de hacer una vida más sana. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó, no olvides seguirme, dejarme tu like y tu opinión en los comentarios.